como gran punto 3, ¿cuál será mi papel en el proceso? Funciones del docente y del estudiante en entornos educativos. Y pues básicamente podemos decir que antes hemos ya reflexionado en torno a cuál es el papel tradicional en la educación, centrado en los docentes, con un espacio, tiempos y horarios definidos, y como el papel del estudiante y del profesor es unidireccional, con un aprendizaje pasivo del estudiante en donde hay un receptor y un emisor, y donde podemos conservar solo estas dinámicas de trabajo, y abundan o dominan las tecnologías analógicas. En cambio, en la enseñanza medida por tecnologías, particularmente en el modelo híbrido invertido, hablamos de que estamos centrados en los estudiantes, que pueden decidir sus rutas y ritmos de aprendizaje. Existe ubicuidad y asincronía, que básicamente tiene que ver con que podemos desarrollar estas experiencias de aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento, y donde hay un trabajo individual, colaborativo o guiado, según sea el caso, que es multidireccional y permite el aprendizaje activo, donde también dominan las tecnologías digitales. Por lo tanto, efectivamente hay un cambio del rol docente, que ya no es el depositario único del saber, y también hay un cambio en el rol del estudiante, que es responsable de su propio aprendizaje a través de la cognición y de la autorregulación. También hay un cambio en las metodologías de pasivas a activas. Hay una construcción social del conocimiento y una competencia de autorregulación o trabajo autónomo necesarias. También hay competencias digitales implicadas para los docentes y para los estudiantes. Desde un punto de vista de la taxonomía de Bloom, podemos decir que antes podíamos desarrollar en clase, a través de la clase magistral, habilidades de pensamiento como la comprensión y el recuerdo, que son niveles inferiores de pensamiento, en donde puedo escuchar, recordar, comprender, memorizar, tomar registro de aquello que he visto durante la clase, y donde los ejercicios o actividades que suponen la creación, la evaluación, el análisis y la aplicación son dispuestos a desarrollarse en casa. Usualmente este tipo de actividades suelen ser más complejas y son los momentos en que los estudiantes se encuentran solos frente al contenido. Por lo tanto, los estudiantes mantienen un aprendizaje pasivo, en donde escuchan al profesor y solo comprenden o recuerdan, y en casa desarrollan esas actividades en donde efectivamente pueden llegar a tener dudas y no precisamente la compañía de su experto en contenidos. Por lo tanto, esta taxonomía de Bloom, pensando en aula invertida, supone justo intercambiar estos niveles de pensamiento, en donde básicamente en el salón de clase, en las horas presenciales, el profesor va a guiar a los estudiantes a desarrollar niveles cognitivos superiores para intercambiar conocimientos, enseñarse unos a otros, colaborar, crear, evaluar, analizar, aplicar lo aprendido. Y antes el estudiante apeló a sus habilidades de pensamiento, de comprensión y el recuerdo, revisando recursos, leyendo elementos y así consecutivamente, para que pueda llegar a pues básicamente a profundizar con su profesor. Por lo tanto, efectivamente en casa puede revisar videoclases, recursos multimedia, actividades, autoevaluaciones, el uso de la plataforma virtual. En la clase podemos analizar y aplicar metodologías activas, trabajo grupal colaborativo con apoyo del profesor a través de esas metodologías del trabajo colaborativo, y puede ser que sea en la sesión o puede ser que regrese al trabajo autónomo independiente para desarrollar acciones como la creación o la evaluación. Este tipo de habilidades superiores de pensamiento pueden ser asistidos por su profesor o pueden destinarse a esos espacios nuevamente autónomos, donde los estudiantes puedan llevar a un siguiente nivel sus habilidades de pensamiento. Y entonces las sesiones sincrónicas remotas y presenciales se aprovechan para la convivencia, para la aplicación, el análisis, la creación, la evaluación. De esa manera hacemos un énfasis en el aprendizaje activo y en el refuerzo de los aprendizajes, las tutorías, las presentaciones, la colaboración. Y en casa, pues básicamente podemos revisar la plataforma institucional a través de videoclases, actividades, recursos y autoevaluaciones con herramientas digitales que nos permitan este tipo de cosas. Estas videoclases nos permiten revisar la teoría, es una especie de derivación de la clase magistral, que aunque tienen por principio el aprendizaje pasivo, permitirán a los estudiantes tomar algunas notas y seguir a su propio ritmo el
la profundización de los contenidos. Pero efectivamente estas videoclases pueden ser enriquecidas a través de algunas herramientas como los Lightboards, Edpuzzle, que son herramientas que intercalan estos videos con algunas preguntas de apoyo, Khan Academy y otros ejemplos. Y estos encuentros sincrónicos se aprovechan para la colaboración, la discusión, los debates, el intercambio, la ayuda entre pares y la exposición. De esa manera podemos intercambiar y efectivamente llevar al análisis y la creación nuestras habilidades de pensamiento. Estos encuentros sincrónicos remotos entonces ya no son pasivos y entonces evitamos que nuestros estudiantes recaigan en este tipo de prácticas en donde efectivamente pueden quedarse dormidos o tener problemas para continuar con su participación en la sesión, justo por ese aprendizaje pasivo dominante, en donde yo los puedo digamos que involucrar y hacer partícipes activos, aprovechando su protagonismo con herramientas colaborativas como puede ser Kahoot, Socrative, Mentimeter, Padlet, o simple y sencillamente involucrándolos en la discusión, dándoles espacios para que de manera responsable y autónoma participen en la sesión. Algunas actividades asíncronas entonces podrían ser la toma de notas, las videoclases, los podcasts, los recursos curados, participar en debates, en foros, la investigación, las actividades individuales, las actividades colaborativas y la autoevaluación, mientras que las actividades sincrónicas podrían ser la construcción de la presencia social, la aplicación de lo aprendido, el trabajo colaborativo, la exposición de trabajos, la guía docente en la práctica, la retroalimentación directa y la evaluación, los debates o discusiones y la construcción guiada de conocimientos. Algunos posibles escenarios para la aplicación del aula invertida pues podrían ser efectivamente el completo regreso a las aulas de nuestros estudiantes, que por ahora todavía se ve un poco lejano, el regreso escalonado, que supone que básicamente aprovechamos las horas presenciales para laboratorios o talleres. Esto es algo de lo que está sucediendo actualmente, las sesiones síncronas para el trabajo colaborativo, las metodologías activas y la continuidad de clases en línea. Esto también se ha dado lugar, pero estamos en esta posibilidad de regreso escalonado, en donde básicamente conservamos el trabajo en línea, reservando el trabajo presencial para situaciones muy particulares y haciéndolo cada vez más pequeño. La educación a distancia tradicional, pues básicamente, como ya decíamos, que supone que los estudiantes se encuentran con el uso de dispositivos analógicos y otros para llevar a cabo sus clases. Entonces, efectivamente, el trabajo en línea va a suponer una reducción o una desaparición del trabajo presencial para priorizar el trabajo síncrono, si ese fuera el caso, de acuerdo a sus necesidades, pero que no precisamente suponga presencialidad. Y bueno, ya nos dice Cristóbal Cobo que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Perdón, nos lo decía Stephen Hawking. Y básicamente Cristóbal Cobo nos dice que una de las cosas que nos ha traído la pandemia ha sido la evidencia de cómo las universidades pueden ser catedrales del conocimiento. Básicamente pueden ser amplificadoras de modelos de enseñanza del ayer, como decíamos, en lo que tiene que ver con el modelo tradicional, y como también pueden ser una oportunidad para repensar lo que implica comprender el mundo actual, que es mucho más complejo que simplemente limitarse a conocerlo. Por lo tanto, este enfoque va a suponer efectivamente un aprendizaje basado en el estudiante, competencias, el desarrollo de competencias, la demostración del estudiante y la guía del profesor, el desarrollo de habilidades superiores del pensamiento, y entonces un profesor de aula invertida básicamente sí será un experto en contenido, diestro en los contenidos de su cátedra, pero también hace uso de un equipo de cómputo, crea materiales multimedia, navegación en internet, redes de comunicación, promueve el trabajo colaborativo de manera multidisciplinaria, incluso puede apoyarse a otros profesionales, es responsable, cede la responsabilidad en el estudiante, quien funge un papel activo y resignifica lo aprendido, favorece el aprendizaje activo, diseñando unidades con resolución de casos, elaboración de productos o proyectos de carácter colaborativo, y evalúa practicando la evaluación formativa, rediseñando y orientando la retroalimentación necesaria a sus estudiantes. Por lo tanto, cumple con las siguientes funciones: una función académica que tiene que ver con el dominio de los contenidos
de trabajo, su evaluación y retroalimentación, pero también domina una función técnica que tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas en estos entornos virtuales. También hace uso de una función organizativa que tiene que ver con planificar y estructurar su curso, una función orientativa que tiene que ver con el seguimiento de sus estudiantes a través del asesoramiento, y finalmente una función social que tiene que ver con que favorece un aprendizaje o un entorno de aprendizaje seguro y en confianza. Esto de acuerdo a Llorente en el 2006. Por lo tanto, efectivamente, este profesor está continuamente, como ya decíamos antes, favoreciendo, de acuerdo a Garrison y Archer, este modelo de comunidad de indagación en donde busca que sus estudiantes se proyecten como personas reales en un ambiente virtual de aprendizaje con relaciones y sentido de pertenencia, pero también favorece su presencia cognitiva, haciendo que ellos puedan desarrollar su pensamiento, y también favorece su presencia docente, diseñando, guiando y orientando los procesos cognitivos de su curso.